Hola, pues a prácticamente 11 meses de la pandemia sucedió lo que ya se había previsto y que nos temíamos todos que sucediera, el famoso rebrote. En la actualidad, los casos de transmisión, digamos, la infección se ha generalizado. Y es que se dio un fenómeno, lo que yo ya había comentado antes, es decir, el famoso síntoma atípico que describí cuando se puso en código naranja, que era el famoso daltonismo social. Es decir, todos lo dieron por hecho de que ya había pasado el virus, de que ya la parte aguda, la parte más difícil había sucedido. Y obviamente, debido al colapso económico que hubo, a la desesperación psicológica del encierro como tal, y vaya que estoy utilizando un término que no debería, porque no se debió de haber tomado precisamente como encierro, sino como un confinamiento, como un aislamiento para evitar el contagio. No se llevó a cabo como tal. La mayoría de la gente empezó a salir como si nada, empezó a trabajar, empezó a inclusive frecuentar lugares en donde asistía mucha gente, en donde estaban cerrados, y ese fue el problema. Se ha dado un fenómeno en que la mayoría de los jóvenes salieron a hacer sus actividades y el problema es que se contagiaron. Se contagiaron sin tener las medidas adecuadas. Hay personas que todavía no creen que esto es real. Hay personas que creen que son situaciones así del nuevo orden mundial y que es una especie de, digamos, control de la población. El caso es que, sea como fuese, resulta que los contagios siguen, siguen, y realmente, aunque nunca la curva ni siquiera se aplanó, va en ascenso. En la actualidad ya van más de 90.500 casos de fallecidos, y de los cuales obviamente a las personas más sensibles, más vulnerables, es a quien les ha pegado. Y este fenómeno se está dando ahorita contagios intrafamiliar. ¿Qué quiere decir? Que los hijos llevan el virus a casa y las personas de tercera edad, vulnerables, los papás o los abuelos, son quienes están pagando las consecuencias. Y lamentablemente son los más vulnerables. En los jóvenes se ha visto que hay una cantidad considerable de pacientes que son asintomáticos, que tienen, como lo había yo clasificado en un principio, de leve, moderado, grave y severo. Leve, síntomas leves, una anosmia, se les va el gusto, una gripita leve, un resfriado aparentemente común y estacional, pero que está la presencia del virus. Y el problema son los adultos mayores, las personas vulnerables con síndrome metabólico, son a los que más les está afectando. Y esto es muy lamentable porque en lugar de ir para bien, vamos lamentablemente para mal. Es curioso porque no he tenido casos, llevo 287 casos al día de hoy y niños no los he detectado, no los he tenido, lo cual, qué bueno, afortunadamente no se ha dado así. He sabido de casos que se han dado en otros lugares, pero en el caso de aquí de mi consulta no se ha dado. Y por otro lado, ha sucedido algo curioso. Ya había yo comentado que este virus da de manera individual, a cada persona le da de forma distinta, a pesar de que existen síntomas típicos que engloban el cuadro clínico. Sin embargo, a cada persona le da de forma diferente. Y aquí se ha dado una situación también. Existen los que yo denomino pacientes positivos persistentes asintomáticos. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, son pacientes que se les hace la prueba, la PCR, que es la más confiable en el aspecto de que se está midiendo digamos, la presencia o no del virus, detecta el ADN del virus, eh, y el cual pues vemos que pasan los 14 días, la mayoría recibe tratamiento, un tratamiento que ya se esquematizó
que sí funciona, porque se ha visto que en la primera fase, sobre todo, yo receto en 3 fases. La primera fase es de 5 días y va funcionando adecuadamente. La segunda fase son un poco menos de medicamentos, pero seguimos atendiendo signos y síntomas. Y la tercera fase prácticamente son para inmunoestimulantes y vitamínicos. Sin embargo, esto se hace con el fin de cumplir también el periodo de incubación, que son 14 días. Después de esos 14 días, se tienen que realizar otra prueba PCR para verificar si existe o no todavía el virus. Y se ha dado un fenómeno, pues, sorprendente, porque aproximadamente entre el 10 y el 15% de los pacientes que llevan a cabo todo este protocolo siguen estando positivos. Son los positivos persistentes asintomáticos. Ya no tienen síntomas, ya se sienten bien, creen que ya salieron del cuadro y efectivamente los síntomas pueden ser muy leves y llevaderos. Sin embargo, al detectar que su prueba de PCR sigue positiva, quiere decir que el virus está todavía en su organismo. Y el problema es no tanto los síntomas que puedan tener, sino que pueden ser infectantes para otras personas. Es decir, pueden seguir contagiando a otras personas. Hay ciertas teorías de que el virus ya está muerto, que son residuos y todo. Realmente no es algo que podamos definir completamente en estos días. ¿Cómo se explican que hay pacientes que inclusive han necesitado oxígeno, que han estado en grave o hasta en severo, y pasándose esos 14 días y sobreponiéndose al cuadro de ese momento, salen negativos, en donde se ve que la carga, digamos, la carga viral es más fuerte que en otros que son levemente sintomáticos? Sin embargo, estas personas siguen siendo positivos, los que son leves, y no hay una explicación fehaciente de que si ya no pueden contagiar o sí, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos, tienen que estar en confinamiento otras 2 semanas. Y lamentablemente, y parece increíble, pero se da el caso de los más desesperados, los que no quieren guardar ese confinamiento, ese aislamiento total durante 14 días, y ¡zas!, vuelven a salir positivos. Tengo pacientes que se le han hecho 3 pruebas, es decir, mes y medio, y siguen positivos. Hasta la cuarta se negativiza. Y bueno, aquí el caso es de que mientras se termina de estudiar o se continúa estudiando este virus, no vamos a arriesgarnos a que estas personas que son persistentes se expongan al resto de la familia o de su trabajo o con el resto de cualquier otra persona de la sociedad para que infecten a otras personas. Entonces aquí pues hemos aprendido que este virus es muy diferente a todo lo que ya se había establecido en materia de síndromes, signos y síntomas. Y bueno, aquí lo que hay que hacer análisis y crear conciencia es que sigue la pandemia, sigue muy fuerte, hay un rebrote, el número de casos tanto de contagios como de muertos sigue, continúa. Por lo tanto, es importante desarrollar esta conciencia de responsabilidad. Y la responsabilidad, pues bueno, por ti y los tuyos. Y aunque no sientas nada y aunque creas que el virus no te hace nada o que te sientes muy bien y que puedes hacer determinadas actividades, si estás positivo debes de guardar casa, debes de estar en aislamiento total. Yo le llamo a veces de forma irónica arresto domiciliario, pero así están las cosas. Entonces, sí, es importante tomar conciencia, evitar el salir, si saliste positivo, si tienes síntomas, el usar cubrebocas rigurosamente, el usar los lentes o la careta, ¿verdad? El seguir usando el lavado de manos o lo que es el uso de los sanitizantes. Ya vimos que el problema es el ambiente, el problema es la atmósfera que uno respira. El primer punto de contagio es el aire que respiramos. Y si estás en un lugar cerrado
con mucha gente, pues obviamente las posibilidades por pura lógica son altas para el contagio. Hay que evitar estos lugares, hay que evitar si no tienes necesidad de salir, pues de la misma forma como cuando estuvimos a principios de año. Yo les pido que tomen esto en cuenta y bueno, si te gustó, dale like y compártelo. Yo soy el doctor José Luis Díaz Esteves y estoy a sus órdenes y nos seguiremos escuchando y viendo por estos videos para que tomemos conciencia y evitemos que se propague más este contagio y veamos, por lo menos visualicemos un horizonte en el que vayamos controlando un poquito más esta terrible pandemia. Gracias.